Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al eminente neurólogo dominicano, el doctor José Silier Ruiz. Muchísimas gracias por el honor. No, Federico, en verdad que me siento cómodo, me siento como en casa, ¿no? En tu compañía y agradecido de la invitación, muy agradecido. Muchas gracias, doctor. Fíjese, doctor, el COVID-19 ha disminuido exponencialmente. Aquí en el país ha llegado casi a su mínima expresión en cuestiones, por ejemplo, de cuidados intensivos, los denominados UCI, los casos activos, los procesos de positividad y letalidad, y ya la situación se ha tomado normal. Incluso la utilización de mascarilla ha disminuido también notablemente, aun cuando muchas personas todavía tienen el denominado tapabocas. Doctor, ¿pudiera decirse que se está marchando en retirada el COVID, se está yendo? No, indudablemente que sí. El hecho de la disminución de los casos infectivos, de los casos de cuidados intensivos, de la mortalidad, ha disminuido. Pero un asunto de importancia a enfatizar es que no ha desaparecido. O sea, yo tengo un familiar ahora mismo que le dio COVID. Claro, el hecho de tener las vacunas puestas, el hecho de haber cumplido con los requisitos, fue benigno, pero fue COVID confirmado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todavía no podemos cantar victoria. Porque ¿qué pasa con los virus? Los virus son como esos amigos que usted tiene que son enemigos suyos. O sea, son personajes que muestran distintas caras. Por ejemplo, se acaba de demostrar ahora en una investigación en Estados Unidos que el virus tiene una predilección genética por personas que tienen problemas pulmonares. Por eso se morían los amigos nuestros que tenían un trastorno pulmonar. ¿Qué pasa con el virus? Innegablemente que el hecho de la vacunación masiva fue importante para producir la inmunidad en rebaño. O sea, ya el alto por ciento de la población dominicana está vacunada. Tienen las 3 o 4 vacunas. Lo cual hace que haya disminuido la intensidad de apreciación. Pero todavía no podemos quitarnos la mascarilla y decir, vamos a abrazarnos y besarnos. Se fue. No, todavía no. No es el momento todavía de decir, bueno, estamos al final de un túnel. Vimos la luz del túnel. Con el agravante de que salimos de un túnel y nos metemos en otro túnel, le hace guerra y violencia, ¿verdad? Pero no, todavía hay que seguir con algunas medidas de cuidado, de higiene, de distanciamiento. Todavía los abrazos y besos que ya nos estamos dando, porque soy testigo de que nos estamos dando los abrazos y besos, todavía debemos manejarlo con cierto cuidado. O sea, no alegrarnos de ya pasó, como que terminó el proceso. No, el proceso no ha terminado. El proceso está en el declive, lógico, de una pandemia que tiene su pico, tiene un plató y tiene un descenso. Estamos en esa curva de descenso que qué bueno. Ya no hay la mortalidad de antes. Tú recuerdas que antes, hace unos meses atrás, todos teníamos un ser querido o un familiar que murió de COVID. O sea, ya no tenemos esa tragedia tan dolorosa. Pero, ¿qué pasa? El hecho de que no haya desaparecido no nos da la libertad de hablar y de decir, bueno, se acabó la pandemia de COVID, ya no hay COVID. No, todavía no podemos cantar esa victoria, no es posible. Hay una inmunidad de rebaño, doctor, Sí. dada la disminución de los casos. No, innegablemente que tenemos la suerte de que en República Dominicana la inmunidad se manejó muy inteligentemente. Hay que reconocer que se vacunó a todo el que quería vacunarse. Hay personas, yo conozco 3 personas que se negaban a la vacunación y se negaron a la vacunación y las 3 murieron de COVID. Una con una religiosidad enfermiza,
el otro con unos dogmas no sé de qué cosa, y el tercero, una profesora, que decía que esa vacuna era una vacuna demoníaca, que le iban a poner un chip, que le iban... Óyeme, cosas absurdas. Pero, oiga bien, nada de eso es cierto. O sea, la inmunología es simplemente usted inyectar un virus para que el organismo cree defensas contra ese virus. Y de hecho, República Dominicana ha sido uno de los países ejemplo en el manejo de la pandemia, con una muy baja mortalidad en proporción a otros países. De haber no existido aquí teteo y esos encuentros masivos en la pandemia, la mortalidad hubiera sido mucho menor. Pero, ¿cómo usted le pide a un cerebro que tiene 40.000 años en evolución de libertad, bajamos de las cavernas, hicimos tribus, pequeñas ciudades, luego grupos sociales, después ciudades pequeñas, luego grandes ciudades, que usted está preso, que usted está detenido en su hogar? Obviamente, el cerebro evolucionó para mal. La cantidad de estados depresivos, mire, el índice de suicidios, principalmente en personas jóvenes, se disparó con esta pandemia. El índice de conflictivas familiares, divorcios, abusos domésticos, de todo tipo, con el agravante de que ha habido un aumento de los pacientes con Alzheimer y Parkinson. Yo tengo pacientes de 40, 50 años demenciados. ¿Y qué pasó? La demencia generalmente es una enfermedad de la tercera edad, 60, 70 en adelante. ¿Y qué pasó con pacientes de 50, 40, 50 años demenciados? Que el virus, entre sus daños letales que producía hipoxia cerebral, dañaba el pulmón y lógicamente el cerebro, un órgano que necesita su oxígeno, necesita su glucosa, necesita grasa. Por eso es tan importante no bajar el colesterol tan severamente. Pero, ¿qué pasó con la pandemia? Que al haber problemas pulmonares había hipoxia cerebral. Faltaba oxígeno al cerebro y el cerebro producía entonces hipoxia, y esa hipoxia inducía a isquemias, y las isquemias inducían a lo que se llama la demencia vascular. No es el Alzheimer, es un primo hermano del Alzheimer, porque tiene que ver solamente con lo vascular. A la persona que hace infartos cerebrales, la persona que hace derrames cerebrales, accidentes cerebrovasculares, tiene un 70% más de chance de hacer demencia. Entonces, este virus, este COVID-19, producía daños no solamente en el cerebro, sino en el pulmón, bajaba la oxigenación y ese paciente tenía el chance de demenciarse. Entonces, eso lo hemos visto ahora en este periodo de 2 años, años y tanto, y lógicamente, felizmente, esos casos van disminuyendo. Y con el agravante de que esas personas con trastornos mínimos de memoria, ese programa que tiene, sí hombre, en 3R, a las 8 de la mañana, y no dicen el programa, ese paciente lo que está haciendo es lo que se llama la afasia nominal. Él sabe lo que quiere decir, pero no recuerda el nombre. Entonces, eso fue muy común. Ahora lo vi yo como neurólogo, en mi condición de neurólogo, el aumento de los pacientes con Parkinson. O sea, pacientes jóvenes, ¿verdad? Con Parkinson. O sea, generalmente es muy raro el Parkinson antes de los 50 o 60 años. Es una enfermedad desde 50, 60 en adelante, principalmente. Hay Parkinson juvenil, pero son muy escasos. ¿Y qué pasó ahora con esta pandemia? Que vi casos de pacientes con 40, 50 años con Parkinson. ¿Qué pasó con el Alzheimer? Pacientes
de 40, 50 años demenciados. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente ahí pasó el evento de la isquemia cerebral, el evento del daño al cerebro del virus o indirectamente daño a pulmón y lógicamente el cerebro es muy delicado. Al cerebro cuando le quitan su oxígeno, su azúcar y sus aceites, entre ellos el colesterol, el cerebro se deteriora. Aparecen una serie de atrofias cerebrales y el paciente se demencia. Y lo he experimentado en mi condición de neurólogo, en la disminución de esos casos en pacientes que antes yo veía en 60, 70, 80 años, viéndolo en pacientes de 40 años. Tú dices, ven acá, ¿qué pasó? Todo eso es consecuencia del COVID. Entonces, no es la infección por el COVID, es el COVID social, como yo lo llamo, las covicosas. ¿Qué son las covicosas? Esas covicosas son la angustia, la ansiedad, el miedo, el aislamiento. No nos pudimos dar abrazos, no nos pudimos juntar, las familias distanciadas, hacíamos reuniones, gracias a Dios, a la tecnología, pudimos hacer las reuniones virtuales de la familia. Entonces, todo aquello que cambió la vida social nos hizo daño en gran medida. Entonces, ¿qué pasa? Hoy volvemos a la normalidad, entre comillas, pero con un desenfreno, porque teníamos meses en abstinencia, teníamos meses en encierro y ahora nos desbordamos. Espérense, no es tiempo de desbordarse, no es el tiempo de desbordarse. Todavía la pandemia no ha terminado. Ha disminuido por el hecho de la vacunación, ha habido la inmunidad de rebaño, sí, qué bueno. Y lo estamos viendo con la disminución de la mortalidad, la disminución de los casos, pero eso no significa que haya desaparecido. Entonces, no podemos nosotros, en razón de una realidad, desbordarnos. Entonces, lo que yo planteo, y yo le digo al pueblo dominicano en este programa, de que sigamos con medidas de prudencia. Ahora viene la prudencia. O sea, usted no puede estar en esos grupos cerrados, con abrazos y besos. Espérese. Todavía no. Va a llegar el momento. No significa que han disminuido, lógicamente. No. Indudablemente que hay que vivir de estadísticas, son realidades. Han disminuido los casos, ha disminuido la mortalidad, ha disminuido todo lo malo. Pero lo malo no ha desaparecido. Hay un enemigo ahí, microscópico, que está silente, que si muta, que tiene la capacidad los virus y las bacterias de mutar, si muta, entonces reaparece otra cepa, reaparece otro virus. Por eso es tan importante de mantener la prudencia. No el temor que teníamos hace unos años, unos meses atrás. No. Eso ha mejorado. Nadie dice que no. Pero hay gente que se quitó la mascarilla y hay gente que ya se olvidó. Ya nos curamos. No, todavía no nos hemos curado. Va a llegar el proceso, pero todavía no. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el destacado neurólogo dominicano, el doctor José Sillier Ruiz. Las estadísticas son buenas. Estamos ante una disminución de contagios y de mortalidad. Bueno, de hecho, hoy las unidades de cuidado intensivo están libres, muy vacías de COVID grave, del COVID de peligro, del COVID peligroso. Qué bueno, pero lo que yo insisto en que no debemos cantar victoria. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor José Sillier Ruiz, prestigioso neurólogo dominicano. Doctor, hubo gran incertidumbre ahora después de la Semana Santa porque recordemos que en diciembre, con motivo de las festividades navideñas, se produjo una ola importantísima con resultados que todos conocemos. Sin embargo, lejos de
producirse esa ola ahora, luego de la Semana Santa, los casos han seguido disminuyendo? ¿A qué se atribuye todo esto? Innegablemente esto se atribuye a que ha habido una vacunación masiva. O sea, el hecho de la vacunación masiva ha permitido lograr lo que se denomina inmunidad en rebaño. O sea, gran parte del pueblo dominicano está vacunado con 1, 2 o 3 vacunas, 4 vacunas. ¿Qué significa esto? Esto significa que innegablemente lo estamos viendo, la disminución de los casos de COVID. Las estadísticas son buenas. Estamos ante una disminución de contagios y de mortalidad. Bueno, de hecho, hoy las unidades de cuidados intensivos están libres, muy vacías de COVID grave, del COVID de peligro, del COVID de peligroso. Qué bueno, pero lo que yo insisto en que no debemos cantar victoria. Estamos frente a un enemigo microscópico, un enemigo que felizmente va en disminución, pero no hay desaparición. Bueno, de hecho, ahora mismo en China hay un aislamiento de ciudades que han tenido rebrote. Óigame bien, luego de 2 años. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que no cantemos victoria. Mantengamos las medidas no tan severas de higiene y de separación, no. Pero no cantemos victoria. O sea, el hecho de que haya de la disminución, no podemos hablar de término de pandemia. La pandemia no ha terminado. La pandemia está en un declive, lógicamente, como pasa con todas las enfermedades. O sea, las enfermedades tienen un inicio, tienen un ascenso, es una curva, tienen un plató y un descenso. Estamos en ese proceso de descenso, pero no hemos llegado al punto de cero. ¿Qué insisto con esto? Que mantengamos cierta prudencia, no con el rigor de lavarse las manos cuando usted le pone una cosa aquí, no. O sea, juntémonos, pero vamos a juntarnos a distancia. No hagamos esos grandes grupos de congregación y respetemos normas de higiene de distancia todavía, porque es muy triste el hecho de que usted aparezca con un COVID 2 años después, pero ya nadie tiene COVID. ¿Y por qué me dio COVID a mí? Bueno, le dio COVID a usted porque el COVID no se ha ido. El COVID está ahí. Claro, el hecho de la inmunidad y el manejo que han tenido las autoridades dominicanas, que hay que reconocerlo. Hemos sido un país con un manejo epidemiológico muy adecuado, lo cual hay que enfatizarlo. Pero yo insisto en que no cantemos la victoria. Se canta victoria cuando el enemigo completamente muere, pero el enemigo no ha muerto todavía. El enemigo ronda. ¿Cómo se proyectan las cosas, doctor? ¿Pudiera ser que no surjan olas como las de diciembre? Es muy probable que no. El hecho de la vacunación masiva que se ha hecho, ¿verdad? Eso ayuda a que ese rebrote peligroso que hubo a principios de año, por las navidades festivas que tenemos, somos tropicales, somos muy ardientes, somos muy... No, ¿y qué pasó con esto? Esta pandemia nos cambió la vida. O sea, nos llevó de ser seres sociales, de abrazos y besos y reuniones con amigos. O sea, el dominicano es un ser extremadamente sociable. Nos juntamos con la familia, nos juntamos con los amigos, nos juntamos con los vecinos, nos juntamos con todo el mundo, porque es una estructura cultural. Somos tropicales. Ese sol cálido nos lleva a ser amantes de la felicidad y del calor y del encuentro. Pero eso mismo nos obliga a que todavía tengamos prudencia. No es que hagamos el que usted no puede entrar y que tiene una tarjeta de vacunación. No, esas medidas tan estrictas ya han ido desapareciendo. Se pueden mejorar porque ha habido una disminución. El pero es que todavía no podemos cantar victoria. Todavía no podemos decir, bueno,
Se acabó la pandemia, qué bueno. Cerremos el capítulo, vamos ahora al capítulo de guerra con Ucrania y Rusia. No, todavía dejemos a Ucrania y Rusia porque todavía nos queda un poco de lo anterior. Doctor, por otra parte, los problemas neurológicos siempre tienen su arraigo en sociedades como las nuestras, por el nivel de vida y una serie de componentes que ustedes, los científicos, dominan y pueden clarificar en toda su dimensión. ¿Cómo se expresan, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares en cuanto a su ritmo y a su actuación numérica? Sí. Y otras cuestiones derivadas Sí, sí. de Bueno, ello. si nos circunscribimos a las partes a los aspectos neurológicos en la pandemia, ha habido un aumento de accidentes cerebrovasculares, los llamados derrames cerebrales. Ha habido un aumento de los casos de Alzheimer, demencia. Ha habido un aumento de los casos de Parkinson. Ha habido un aumento de los casos de depresión. Ha habido un aumento de los casos de angustias vivenciales, le hace ansiedad. Entonces, esos 5 elementos han aumentado en la pandemia. ¿Por ¿En qué? qué dimensión más o menos, doctor? Sí. ¿Puede apreciarse? Sí, sí, se puede apreciar. Si tomemos, por ejemplo, los estados depresivos. Los estados depresivos en la pandemia, de acuerdo a reportes personales y de amigos que hemos colectado, han aumentado en un 30%. Penosamente, principalmente en personas jóvenes. El índice de suicidios en la República Dominicana en personas jóvenes ha aumentado un 60%. Personas jóvenes que se suicidan. No se conoce en la prensa, no se dice, no se difunde, pero están ahí. El índice de violencia familiar, de feminicidios. Los hombres están matando a las mujeres como si fueran cucarachas. ¿Por qué? Producto del proceso de COVID. Los estados de angustia vivencial. Esa tristeza. Mire, yo he sido testigo en mi oficina como neurólogo. Yo he tenido que arreglar varios matrimonios. He hecho el papel de psiquiatra ayudando a matrimonios de personas que van a mi oficina, él dispuesto a dejarla a ella y ella dispuesta a dejarla a él porque no lo soportan. Le cambió el humor, inició una dependencia alcohólica, le inició aquello, que los cuartos no alcanzan, las conflictivas propias de un matrimonio. Entonces, todo eso en esta pandemia aumentó, se duplicó todo ese proceso. Los derrames, el Parkinson, el Alzheimer, las demencias, los procesos de angustia vivencial, las depresiones. ¿Qué pasó con el ser humano? Al ser humano le cambiaron su forma de vivir. Somos seres sociales. Somos seres que nos gusta juntarnos con los amigos, con los familiares, con los vecinos, con todo el mundo. Entonces a usted le dijeron, no, usted está detenido, usted no puede salir de su casa. Pero ¿qué delito he cometido? No he matado a nadie. No he robado. No estoy en el pulpo, no estoy en el colibrí, no estoy en eso. No, usted está retenido por un virus microscópico, pero gran poder de mortalidad. Entonces, esto ha cambiado mucho la sociedad dominicana, con el agravante de que el hecho mismo de las angustias y las vivencias nos ha tornado muy agresivos. Nosotros, bueno, usted lo ve manejando, en el manejo, usted lo ve en las calles. La gente está que se lleva al otro de encuentro, que ¿qué me importa a mí? Espérese. El mundo no se acaba, no se ha acabado. El mundo sigue viviendo y va a seguir viviendo. Entonces, en esa medida que entendamos que debemos convivir, entonces en esa medida seríamos más felices. Pero innegablemente que todas las enfermedades mentales se han duplicado. ¿Qué impacto puede tener en el sistema neurológico la sarna y el hepatitis descubierto en América y en los Estados Unidos? Innegablemente que la sarna tiene un proceso puramente dermatológico. Lógicamente, cuando usted está en un grupo social y empieza usted a rascarse, usted es rechazado, ¿no? O sea,
Guillermo está sarnoso, o sea, no te juntes con él, pero no, desde el punto de vista de una influencia directa en el sistema nervioso central, no lo tiene. La hepatitis puede, en el niño principalmente, producir un tipo de lo que se llama la encefalopatía hepática. Es que el hígado, que es nuestro receptor de impurezas, nuestro elemento de limpieza biológica, vamos a ponerlo en ese término, se altera, entonces las toxinas van al cerebro. Entonces, innegablemente que el hígado y el riñón funcionan muy bien como primos hermanos, ¿no? El hígado le despacha al riñón el final de que elimine con urea y creatinina los tóxicos. Cuando eso no se elimina, se produce lo que se llama la encefalopatía. El individuo enloquece, entre comillas, porque su cerebro se intoxica, porque no puede eliminar esas enzimas tóxicas, esas sustancias tóxicas que el hígado elabora. Entonces, innegablemente que sí. Felizmente, hasta hoy, no tenemos en el país la enfermedad hepática en niños. Lo tenemos en adultos, pero no como epidemia. Como hechos aislados sí, pero no como epidemia. No. Y la sarna es puramente de piel, es una enfermedad que se cura fácilmente, ¿verdad? Y es una enfermedad de la higiene. O sea, si usted se baña con jabón adecuadamente todos los días y tiene ropa limpia, es muy probable que no tenga sarna. Pero felizmente no es epidemia, no es un concepto. No tenemos esa sarna maligna que está en Haití, ¿verdad? Todavía no ha llegado al país. Todavía no hay casos en el país de esa sarna tan letal, tan mala como la que está en Haití. Doctor, agradecemos sus sabias orientaciones hacia el país aquí a través de Esferas de Poder, que son siempre oportunas y atinadas en un momento en que la sociedad necesita de la orientación de la gente que domina la ciencia, como es usted. Esferas de Poder, una vez más, se siente más que halagada por su comparecencia. No, yo agradezco la oportunidad de conversar con tus televidentes y siempre la orden, porque yo digo siempre, sustento que nadie es dueño de la ciencia pertenece a todo el mundo. Entonces, en la medida que usted la comunica, en la medida que usted informa, usted está poniendo un granito de arena en el bienestar del país. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta importantísima comparecencia con el prestigioso neurólogo dominicano, el doctor José Silier Ruiz. Proseguimos con nuestro contenido.